La relación entre novela y filosofía. Desde sus orígenes, la novela y la filosofía han compartido un territorio común. El intento de comprender la condición humana, la filosofía lo ha hecho mediante el concepto, el argumento, la reflexión sistemática, la novela a través del relato, del personaje, de la acción que encarna las tensiones morales, metafísicas o existenciales de la vida. Pero, aunque los caminos de una y otra disciplina sean distintos, la una discursiva, abstracta, la otra narrativa, concreta, ambas buscan iluminar el sentido de la existencia, la naturaleza del bien y del mal, el destino, la libertad, la verdad o la felicidad. Además, también hay que decir que el punto de contacto más profundo entre novela y filosofía reside en que ambas son formas de pensamiento. Pensar no es solo razonar lógicamente, también es imaginar, representar, poner en escena. La novela es pensamiento encarnado en la vida ficticia de los personajes. Ahí donde la filosofía formula conceptos, la novela muestra situaciones. Donde el filósofo define lo justo, el novelista presenta a un hombre o a una mujer enfrentados al dilema de actuar con justicia o traicionar sus principios. Donde el filósofo interroga la libertad, el novelista exhibe su fragilidad en la experiencia concreta de quien en un momento crucial debe elegir. Y también la novela moderna, nacida con Cervantes, es ya un ejercicio filosófico en acción. Don Quijote de la Mancha no solo inaugura el género moderno por su complejidad estructural y su ironía, sino también porque plantea el problema central de la relación entre realidad y apariencia, entre ideal y mundo. Don Quijote es el primer héroe filosófico de la narrativa europea. Vive según una idea, una visión del mundo que lo enfrenta a la realidad empírica. La novela de Cervantes es así un tratado sobre la conciencia moderna, sobre la tensión entre el idealismo y el pragmatismo, entre el sueño y el desencanto, y también hay que decir que en este sentido la novela es una forma de filosofía práctica, donde la filosofía moral se pregunta ¿qué debemos hacer? La novela muestra lo que los hombres hacen y al hacerlo nos enseña. Tolstói decía que la gran novela es una exploración de la vida buena y de la vida mala. En Ana Karenina o en La guerra y la paz, o Guerra y paz, el autor ruso no ofrece conceptos éticos, sino destinos humanos en los que el lector puede, sin duda, reconocerse, juzgar, compadecer o condenar. La novela se convierte así en un laboratorio de moral y también de ontología. Por tanto, por eso, cuando la filosofía abandona la rigidez del tratado y se acerca a la literatura, encuentra en la novela un instrumento de expresión privilegiado. En Así habló Zaratustra, por ejemplo, Nietzsche convierte su pensamiento en un poema narrativo, poblado de símbolos y personajes. Kierkegaard, en el concepto de la angustia, o en su libro Temor y temblor, se sirve de estructuras narrativas y de figuras bíblicas para pensar la fe, la libertad y el sacrificio. Camus, en La peste o El extranjero, expresa filosóficamente la idea del absurdo a través de la experiencia vital de sus protagonistas. Y también en todos estos casos la novela no es un simple medio de divulgación del pensamiento, sino un modo de filosofar. El pensamiento no se presenta como conclusión demostrada, sino como experiencia vivida. La novela puede así llegar a lugares a los que la argumentación racional no alcanza, al misterio de la subjetividad, a la ambigüedad del mal, a la irracionalidad del deseo o del sufrimiento, etc. En este sentido, hay una diferencia esencial entre la filosofía y la novela. La filosofía busca la verdad. La novela, en cambio, acepta la pluralidad de perspectivas. En el diálogo platónico, uno de los interlocutores acaba vencido. En la novela moderna, todos tienen su parte de razón y de error. Mikhail Bakhtin observó que la novela es el género polifónico por excelencia. En ella conviven voces, estilos, puntos de vista, sin que una se imponga definitivamente sobre las demás. Esa pluralidad es también una lección filosófica. El pensamiento no puede ver ya que aspirar a la unidad absoluta sea posible, sino que debe reconocer la multiplicidad irreductible del mundo.
La novela introduce, además, por tanto, una epistemología de la incertidumbre. El saber que propone no es sistemático ni definitivo, sino experiencial, relativo a una mirada, a un contexto, a una situación vital. La verdad en la novela es siempre provisional, encarnada, ambigua. Es una verdad que se vive, no que se demuestra, de ahí su afinidad con la filosofía existencial y hermenéutica del siglo XX, con Heidegger, con Sartre, con Merleau-Ponty, con Ricoeur. Todos ellos entendieron que el sentido no es una estructura objetiva, sino una historia que el sujeto habita. Y también la novela, además, no se limita a ilustrar ideas, genera pensamiento. En Crimen y Castigo, Dostoyevsky no parte de una tesis moral previa, sino que la va descubriendo en el devenir de Raskolnikov. La pregunta por la culpa, el castigo y la redención emerge de la acción misma. La novela piensa mientras narra. En ella, el pensamiento se despliega en el tiempo, no como un razonamiento abstracto, sino como una serie de acontecimientos que revelan una idea. Esa temporalidad narrativa le permite a la novela una ventaja filosófica incomparable. Puede mostrar cómo una idea cambia, se contradice, se desintegra o se renueva. En Busca del tiempo perdido, de Proust, la reflexión sobre la memoria, el tiempo y la identidad se produce como experiencia de transformación interior. Lo que el narrador descubre al final no puede formularse en una proposición filosófica, sino solo en la forma de la narración que él mismo ha vivido. Y por eso podemos decir que la novela piensa en imágenes, en acciones, en voces. No argumenta, encarna. Y al hacerlo revela que la verdad no es solo una cuestión de lógica, sino de experiencia. La filosofía, al separarse del relato, pierde a veces contacto con la vida concreta. La novela restituye ese vínculo recordándonos que pensar es también sentir, imaginar, sufrir. Y desde otro punto de vista, la relación entre novela y filosofía puede entenderse históricamente. La modernidad filosófica, desde Descartes hasta Hegel, buscó la claridad y la sistematicidad del pensamiento, pero al mismo tiempo la modernidad literaria, desde Cervantes hasta Joyce, exploró la ambigüedad, la ruptura, la multiplicidad del yo. Podríamos decir que la novela moderna es la contracara de la razón moderna. Donde el pensamiento filosófico quiso construir un sujeto racional y autónomo, la novela mostró su fragmentación, su duda, su deseo, su fracaso. En este sentido, la novela del siglo XIX, en particular, constituye una forma de crítica filosófica del positivismo y del racionalismo. Balzac, Flaubert o Tolstoy ponen en escena sociedades regidas por la ambición, la hipocresía o el vacío moral, mostrando que la razón instrumental no basta para comprender la vida humana. Dostoyevsky anticipa con su exploración de las conciencias desgarradas las preguntas más hondas del existencialismo. ¿Es posible la libertad en un mundo sin Dios? ¿Puede el hombre soportar la responsabilidad de su propia elección? ¿Qué sentido tiene el sufrimiento? Y en este sentido, esta dimensión trágica, moral y metafísica convierte la novela en un territorio filosófico por excelencia. Por eso, cuando el pensamiento filosófico del siglo XX se encuentra con la crisis del sistema y la imposibilidad de una verdad única, muchos filósofos recurren a la narrativa como medio de expresión. Sartre escribe La náusea no como ilustración de su ontología existencialista, sino como el modo más directo de hacer sentir al lector la experiencia del absurdo. Camus, por su parte, defiende que el pensamiento debe ser vivido y que la novela es el espacio donde ese pensamiento se hace materia, se hace carne, podremos decir. En el mito de Sísifo, Camus afirma que si el mundo carece de sentido, el arte puede al menos testimoniar esa carencia. El novelista no ofrece soluciones, sino que mantiene viva la pregunta, y en eso se parece al filósofo auténtico, que no pretende clausurar el pensamiento, sino abrirlo, y la novela filosófica no enseña qué pensar, sino cómo pensar. En este aspecto, en la segunda mitad del siglo XX, la relación entre novela y filosofía se vuelve todavía más estrecha y compleja. Thomas Mann, en La montaña mágica, transforma el sanatorio suizo en una alegoría
del espíritu europeo. En los diálogos entre Napta y Settembrini se condensan las grandes tensiones ideológicas de la modernidad: razón y fe, progreso y nihilismo, libertad y autoridad. Robert Musil, en El hombre sin atributos, lleva la reflexión filosófica al extremo, haciendo de su protagonista un sujeto que encarna la imposibilidad de hallar sentido en un mundo dominado por la técnica y la burocracia. La novela se convierte de esta forma en una filosofía sin sistema, una fenomenología de la vida cotidiana. Mientras la filosofía académica se refugia en la abstracción, la novela asume la tarea de pensar la existencia concreta, el cuerpo, el deseo, el lenguaje. Por eso autores como Kundera, Unamuno y otros consideran la novela el último refugio de la reflexión moral y metafísica. Unamuno, por ejemplo, en Niebla, propone el concepto de nivola, precisamente para subrayar el carácter filosófico de su ficción. Augusto Pérez, su protagonista, descubre que es un personaje creado por un autor y dialoga con él. Esa ruptura de la frontera entre realidad y ficción expresa, en clave narrativa, la inquietud metafísica por el ser y la libertad. La pregunta de Augusto, ¿soy real o imaginado?, es en el fondo una versión novelada, se podría decir, del cogito cartesiano. Y en este sentido hay que decir que de modo semejante en la narrativa contemporánea de autores como Coerce o Iris Murdoch, la novela sigue cumpliendo una función filosófica. Se pueden explorar, por ejemplo, los límites de la ética, la responsabilidad y el perdón. Murdoch, por ejemplo, investiga la relación entre moralidad y percepción, entre amor y conocimiento. En ambos casos, la novela es el medio por el cual la filosofía se hace visible, palpable, emocionalmente inteligible también. Y además, si la filosofía necesita del rigor conceptual, la novela necesita de la ambigüedad. Pero esa tensión es fecunda. La novela impide que la filosofía se convierta en dogma y la filosofía impide que la novela se diluya en puro entretenimiento. La una da profundidad a la otra, se podría decir también. En este sentido, el filósofo francés Paul Ricoeur lo expresó con claridad. La narrativa es una forma de comprensión temporal del ser. Solo a través del relato podemos articular nuestra identidad, comprender la continuidad de una vida que se despliega en el tiempo. La novela, en consecuencia, no solo representa el mundo, lo interpreta. Cada historia es una forma de dar sentido al caos de la experiencia. Y en este punto se revela una dimensión hermenéutica de la novela. Al leer, el lector reconstruye su propia visión del mundo. La novela no enseña doctrina, sino que transforma la conciencia. En el encuentro con los personajes, el lector se examina a sí mismo. Por eso decía George Steiner, toda gran novela contiene una sabiduría moral. Y también podríamos incluso afirmar que la novela es una filosofía encubierta. Cuando Flaubert escribe Madame Bovary, no solo cuenta la historia de una mujer adúltera, sino que piensa la insatisfacción moderna, la búsqueda imposible de una vida absoluta. Cuando Kafka describe el proceso interminable de un acusado que nunca llega a juicio, no solo retrata una pesadilla burocrática, sino que plantea el problema metafísico de la culpa y del sentido. Cuando Beckett hace hablar a sus personajes entre ruinas y silencios, no solo muestra la desesperanza del siglo XX, sino que interroga la esencia misma del ser y del lenguaje. Y así, de esta manera, la novela no es ajena a la historia de la filosofía, la acompaña, la cuestiona, la corrige. Allí donde la filosofía se vuelve excesivamente teórica, la novela recuerda que el pensamiento debe encarnarse en la vida. Allí donde la filosofía busca un sentido total, la novela introduce la ironía, el escepticismo, el reconocimiento de los límites. Y esto es algo también esencial. También la filosofía ha aprendido de la novela. Nietzsche y Kierkegaard, por ejemplo, fueron lectores de Cervantes. Sartre admiraba a Stendhal y a Faulkner. Merleau-Ponty encontraba en Proust una fenomenología del tiempo y de la percepción. El pensamiento contemporáneo sobre la alteridad, la identidad, el poder o el lenguaje, de Lévinas a Foucault, de Derrida a Deleuze, debe mucho a la manera en que la novela ha puesto en escena esas cuestiones.
Y también hay que decir que hoy, en el siglo XXI, la frontera entre novela y filosofía es más porosa que nunca. Ensayistas como Byung-Chul Han o filósofos narradores como Hossein Gardner y otros, o por ejemplo Javier Gomá, mezclan los dos registros. La novela se convierte de esta forma en ensayo narrativo. El ensayo adopta la forma de relato. En la era de la sobreinformación, la novela filosófica se reafirma como un espacio de lentitud, de meditación, de resistencia al pensamiento superficial. Y en este sentido, la novela y la filosofía comparten en última instancia una misma ética del conocimiento, la búsqueda de sentido. Ambas nacen del asombro ante el mundo y de la necesidad de comprenderlo. Pero mientras la filosofía pregunta qué es, la novela pregunta cómo se vive. Una busca la verdad, la otra la experiencia de la verdad. Y es precisamente en la unión de ambas preguntas donde surge la sabiduría. Por tanto, se puede decir que la novela enseña al filósofo la humildad ante la complejidad de la vida. La filosofía enseña al novelista la exigencia de la lucidez. Ambas, cuando alcanzan su mayor altura, se encuentran en un punto común: el pensamiento narrativo, ese modo de comprender el mundo a través de las historias. Quizá por eso se puede decir que los grandes novelistas han sido de hecho filósofos disfrazados. Cervantes, Dostoyevsky, Proust, Musil, Mann, Camus, Unamuno, Kundera, etc. Todos ellos entendieron que solo narrando se puede pensar plenamente al ser humano, y quizá los grandes filósofos han sido en el fondo narradores. Platón con sus diálogos, Nietzsche con sus parábolas, Rousseau con sus confesiones, Sartre con sus personajes, etc. La novela, como la filosofía, no ofrece consuelo, sino comprensión. Nos enfrenta a la ambigüedad de la existencia, nos enseña a mirar sin prejuicios, a aceptar la contradicción, a reconocer la complejidad del alma humana. En ese sentido, sigue siendo una de las formas más altas del pensamiento. Al final, la relación entre novela y filosofía puede resumirse en una imagen. La novela es la vida pensada y la filosofía es la vida pensante. La una da cuerpo al pensamiento, la otra da pensamiento al cuerpo de la experiencia. Entre ambas trazan el mapa del espíritu humano, su deseo de sentido, su fragilidad, su grandeza. Muchas gracias a todos por su atención y hasta mi próximo vídeo. El que lo desee puede compartir este vídeo, darle like o suscribirse a mi canal de YouTube. Hasta siempre.